Buenos días y muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti, pues para poder hablar de esto que ocurrió pues en días pasados allá en Brasil, en este mecanismo de seguimiento de la Convención Belém do Pará, precisamente que analiza todas estas situaciones de violencia de género a nivel mundial y pues particularmente lo que nos ocupa hoy pues es este tema de la Ley Modelo Interamericana contra la Violencia. Por favor, Jessica, háblanos de esta ley, de la inspiración que es particularmente de la Ley Olimpia y pues lo que viene hacia adelante para poder poner en práctica un modelo que sirve para la erradicación de la violencia de género en el ámbito digital contra las mujeres. Bueno, creo que este reconocimiento a la lucha precisamente del movimiento Ley Olimpia hace que las Naciones Unidas, que los organismos, el organismo de Estados americanos pueda adoptar una ley modelo, ¿no? Tenemos que también resaltar la importancia de una ley modelo porque la generación de leyes modelos dentro de un mecanismo internacional genera de alguna forma parámetros para el desarrollo legislativo. Tomemos en cuenta que, como ya lo decías, esta ley ha tomado en cuenta la lucha que previamente se hizo desde el movimiento Ley Olimpia, una lucha que inició desde darle nombre a aquella forma de violencia que sufríamos las mujeres en espacios digitales, porque hasta antes de una Ley Olimpia, estas formas de violencia que vivíamos las mujeres no eran consideradas delito y tampoco tenían un nombre. El movimiento Ley Olimpia a nivel mundial puso en agenda pública y también en agenda colectiva que esa violencia que vivimos en Internet se llama violencia digital. A raíz de los años se empiezan a aprobar legislaciones en relación a la Ley Olimpia, no solamente en México, sino también en la región, teniendo ya como 4 países que cuentan con una Ley Olimpia. Esto era un gran avance, sin embargo, en otros países, como la violencia digital no tiene fronteras, no cuenta con una legislación en diferentes países. Que la ley marco de ley modelo de prevención para sancionar y erradicar la violencia digital contra las mujeres genere este parámetro es un avance. Que esta ley recupere la lucha del movimiento Ley Olimpia y además la reconozca como pionera, como parte de un movimiento colectivo y además que genera jurisprudencia, es un avance. Esta ley va a servir en muchos países para que se pueda seguir incidiendo, para que los marcos legislativos puedan ser mejorados y que para que por fin en muchos países la violencia digital no solamente sea sancionada, sino también prevenida y que los estados y las empresas dueñas también de las redes sociales, de todo lo que tiene que ver con las plataformas digitales, asuman una responsabilidad frente a la violencia digital. Ahora bien, Jessica, es muy importante lo que tú mencionas porque dices es un gran avance para toda la región y es que hay que recordar que esta ley modelo pues se da o se pues aprueba de alguna manera en una convención específicamente de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Ahora establece las obligaciones para los diferentes estados que conforman la OEA en materia de violencia digital, pero me gustaría saber y que tú nos pudieras hablar sobre si es vinculante esta ley modelo para que pues los países armonicen en cuánto tiempo tendrían obligación de hacerlo, que armonicen sus leyes y pues demás ordenamientos para poder garantizar una vida libre de violencias en materia digital o en el espacio digital. Bueno, como bien lo mencionabas, este documento ha sido generado a través del MESECVI, que es la instancia técnica especialista en estas temáticas, y la Organización de Estados Americanos como tal lo aprueba en este congreso que se menciona anteriormente, que es hace poco. Sin embargo, este es un documento que sirve como un estándar, como un parámetro para desarrollar. Lo que no implica es que los estados tengan la obligatoriedad, o sea, que sí o sí tengan que aprobar esta norma o que directamente tengan un plazo, pero sí sirve para que los estados digan, yo quiero legislar en materia de violencia digital, estos son los parámetros que yo debería considerar porque ha sido un proceso, porque esta ley modelo es un proceso también no solamente participativo, sino también ha sido un proceso técnico donde se empieza a evaluar qué se requiere para legislar en relación a la violencia digital. Vuelvo a insistir, ha sido generada a través del modelo de Ley Olimpia, donde no solamente te pone una definición de violencia digital, sino también te pone qué responsabilidad tengo yo como Estado para garantizar el ejercicio de derechos en un espacio virtual. También te habla de la responsabilidad que deberían tener las plataformas digitales en relación a la violencia digital. O sea, la ley modelo aborda una integralidad del problema, desde la sanción, la prevención y la protección. Sin embargo, este
Esta iniciativa no es vinculante, pero sí sirve de parámetro legal para que los países que deseen y que tengan la voluntad de realizar los ajustes legislativos a su normativa nacional puedan tener como referente estos estándares que también está basado en estándares internacionales de derechos humanos. Y acabas también de tocar un punto muy importante, Jessica, lo que tiene que ver pues con esta responsabilidad, estas obligaciones de las plataformas, porque si bien aclaras no es vinculante, pero se está nombrando ya a nivel regional pues el tipo de violencia que es la digital, las afectaciones, pero particularmente y muy importante pues esta responsabilidad que tienen las plataformas y que tienen los intermediarios de Internet. Si nos pudieras hablar un poco de ello, pues precisamente para comprender cómo esto no únicamente tiene que ver con los estados, sino también, y las políticas públicas que son verdaderamente importantes, pero también con la responsabilidad de los privados. Claro que sí, la ley modelo, al igual como se planteaba también desde el movimiento Ley Olimpia, plantea un nuevo actor dentro de la lucha contra la violencia digital, que son las empresas dueñas de las plataformas. No olvidemos que la violencia digital se hace masiva precisamente gracias a un algoritmo que favorece el contenido violento y que no genera medidas para la protección, prevención de la violencia digital en sus propias plataformas. Es más fácil que un contenido violento se haga viral a que una denuncia se haga viral o que se baje este contenido violento. Y precisamente tomando en cuenta que no hay la suficiente reacción de las grandes plataformas donde se va perpetuando la violencia digital, se plantea dentro de la ley modelo, en concordancia lo que plantea la ley, el movimiento Ley Olimpia, que las empresas tengan una responsabilidad no solamente en la prevención de estos hechos de violencia, sino también en bajar, hackear o banear el contenido violento de manera inmediata. No esperar un procedimiento, porque muchas veces tú realizas la denuncia entre la plataforma, pasado meses después, y nunca llega a bajar. También el hecho de que puedan generar mecanismos de atención hacia las víctimas y también políticas claras que luchen contra la violencia digital entre sus plataformas, porque la falta de acción genera impunidad en un espacio digital. Es más fácil bajar un contenido feminista o de derechos que bajar un contenido violento. O sea, hay realmente, precisamente, ya hay muchos estudios que hablan de una manósfera, que también te hablan de un movimiento que va generando y va favoreciendo con contenido violento y no así el contenido que previene, precisamente porque no pensemos que el Internet es neutral, para nada es neutral, precisamente se maneja de acuerdo a políticas y lógicas de quien es dueño de la empresa y no podemos poner nuestros derechos en manos de empresarios que solamente están lucrando con nuestros datos y también la ley modelo habla también de nuestra protección de nuestros datos. Entonces hay varios puntos que las empresas deben considerar al momento de abordar la violencia digital, pero lo que es claro en la ley modelo, conjuntamente con lo que plantea la ley Olimpia, es precisamente que debe haber una responsabilidad explícita de las empresas dueñas de estas plataformas porque la violencia se está ejerciendo en sus plataformas con su permiso y con su tolerancia. Garantizar el acceso a la justicia, Jessica, pues es un punto también importante que plantea esta ley modelo. ¿Cómo verías tú, pues, la necesidad imperativa de que se juzgue con perspectiva de género y atendiendo pues a la realidad de la violencia digital a nivel mundial, pero por supuesto en la región, para que pues los sistemas judiciales atiendan precisamente a erradicar la violencia contra las mujeres a partir pues precisamente de juzgar con perspectiva de género y reconocer la violencia digital? Creo que ha sido un gran avance el hecho ya de tener un nombre, nombrar el violencia digital como esta forma que realmente sufrimos las mujeres en un espacio digital. Ha sido un gran avance, ha sido un avance enorme. Sin embargo, hasta el día de hoy muchas autoridades siguen minimizando el efecto de la violencia digital porque dicen, ay, es solamente aquello que pasa en Internet. Sin embargo, no toman en cuenta la magnitud del daño que pueda generar el uso de estas plataformas digitales en relación a la salud mental, a la salud física de sus víctimas. Si bien hombres y mujeres podemos ser víctimas de violencia, los datos nos muestran que quienes sufren mayor violencia digital, además con un tinte sexual, porque no es lo Sí, mismo el cuerpo desnudo de un hombre en Internet que el cuerpo desnudo de una mujer en Internet. así es. Vemos cómo se utilizan nuestros cuerpos para generar violencia. Entonces, el hecho de que podamos entender los efectos que genera la violencia digital, las causas que genera la violencia digital y por qué las mujeres somos víctimas de violencia digital en un mayor porcentaje que el de los hombres,